Vamos a orar y vamos a recibir la palabra del Señor. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Te pedimos que hables a nuestros corazones a través de ella, por el amor de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Cuál es una cosa extraña que pueden pensar que es constante en su vida, pero que no pertenece a su vida? Una cosa que dices, o sea, esto está siempre conmigo, pero no debiera ser así, no debiera estar conmigo. Entre todas las cosas que hay, ¿en qué pueden pensar? Las suegras. No, ¿quién dijo las suegras? No. Sí las suegras pertenecen a la vida de uno. ¿Qué cosas hay en la vida de uno? Las cuñadas, no, tampoco las cuñadas, no dijimos eso tampoco. Hay cosas en la vida que uno se da cuenta que están siempre ahí, pero no debieran estar, ¿no es cierto? Hay cosas que son un poco irrelevantes, pero hay otras que son muy importantes. Por ejemplo, una cosa que siempre está en la vida y que todos sabemos que no debe ser parte de la vida es el quebrantamiento. ¿Okay? El quebrantamiento y el dolor siempre están presentes en la vida de las personas, pero todos sabemos intuitivamente que no pertenecen a la vida. No necesitamos pensarlo mucho y no necesitamos reflexionar mucho, solamente sabemos que aunque está siempre presente en nuestras vidas, el quebrantamiento y el dolor no tienen lugar o no debieran tener lugar en nosotros, ¿no es cierto? Esta semana mi esposo y yo hemos lidiado con una situación de esas que son como los ejemplos que dicen para los niños en la escuela, ¿no? Dicen, aquí hay una cosa que no pertenece, aquí hay algo que no cabe. Hace 1 año y medio más o menos mi esposa tuvo un muy fuerte accidente. Ustedes recuerdan que estuvo en el hospital y estuvo muchos meses en recuperación. Y bueno, uno paga su aseguranza para que las aseguranzas se encarguen de este tipo de problemas, ¿no es cierto? Y nuestra aseguranza pues se encargó, nos dieron un poco de dinero ahí para recuperar algo del vehículo y bueno, parecía que todo estaba bien hasta hace aproximadamente unas 2 semanas cuando mi aseguradora me llamó y me dijo, ¿qué crees? Tienes que pagar de un solo todo tu premium, toda tu cobertura. Y son nomás $4,000. Y dije yo, no tengo $4,000 para pagar de un solo, pero ¿por qué este cambio? Bueno, por el accidente de tu esposa, porque como ella tuvo la culpa, y yo dije, wait a minute, güero, ¿cómo que mi esposa tuvo la culpa? ¿Cuándo me avisaron? ¿Cuándo dijeron esto o lo otro? ¿Cuándo me mandaron una carta? Y entonces comenzamos este proceso y la aseguradora está diciendo, bueno, si tú quieres disputar ¿cómo se dice? El veredicto, pues nosotros vamos a reabrir el caso, pero le vamos a negar a la otra gente que los estaban demandando. Y si algo pasa, pues ustedes van a estar a cargo de eso. Miren, las personas que chocaron a mi esposa no tenían aseguranza en su vehículo. El carro no era de ellos, no traían licencia. Es probable que venían bajo la influencia de alguna cosa por ahí, ¿no? Y ahora nosotros estamos en un problema más o menos legal. Y entonces me dijo el de la aseguradora, me dijo, si yo fuera tú, me dice esto aquí en extra, me dijo, si yo fuera tú me conseguí un abogado, me dijo, porque esto se pudiera poner difícil. Entonces le llamé a un abogado y el abogado cuando estaba platicando con él, le platiqué todo lo que había pasado y todo eso y me dijo, y yo le dije a él, mira, esto no cuadra, le dije, las cosas no debieran ser así. Y me dijo, ¿sabes que en un mundo perfecto? En un mundo justo, me dijo, las cosas no debieran ser así. Pero ¿qué crees? No vivimos en un mundo perfecto y no vivimos en un mundo justo. ¿Ustedes ya se dieron cuenta de eso o no? Que cuando enfrentamos el quebrantamiento o el dolor o la tragedia o la tristeza o las pruebas, inmediatamente nos damos cuenta que no fuimos creados para eso. Que el quebrantamiento y el dolor, aunque están siempre presentes en la vida de las personas, no pertenecen o no debieran pertenecer a nuestras vidas. Es lo más común que tenemos en la vida y no estamos tan seguros de que debiera ser parte de la vida. Alguien dijo en alguna ocasión que la gente nace, los niños nacen en sufrimiento, ¿verdad? Nacen llorando. Y cuando nos vamos de este mundo, la gente sigue llorando. Es como si el principio de la vida fuera el dolor y el final de la vida
fuera el dolor. ¿Y cómo lidiamos nosotros con el quebrantamiento en nuestras vidas? ¿Cómo luchamos o cómo aprendemos a lidiar con este quebrantamiento? Porque todos estamos convencidos que el quebranto y el dolor son ajenos a la vida. ¿De dónde proviene esta idea? ¿De dónde creemos nosotros? ¿Cómo sabemos que hay una esperanza más allá del dolor que estamos padeciendo o de la tristeza o de las dificultades? Pero sobre todo, y esto es importante, si el quebranto, el dolor, el sufrimiento es algo tan común, es tan parte de nuestra vida, aquí va la pregunta: ¿cómo nos preparamos para enfrentarlo? Okay. Porque esta es la verdad. El asunto del dolor y el asunto del problema y del quebrantamiento humano siempre está presente en nuestras vidas. Ninguno de nosotros puede decir: gracias a Dios, yo nunca he tenido un quebrantamiento en mi vida. No, algunos de ustedes les rompieron el corazón cuando tenían 8 años, ¿no es cierto? Se enamoraron de la maestra y pensaron que la maestra estaba enamorado de ustedes o del maestro también, Fabiola. Y un día se dieron cuenta que no era cierto y se les rompió su corazoncito. Toda la vida hemos vivido en quebrantamiento. Y si esto es verdad, entonces, ¿cómo nos preparamos para enfrentar el quebranto en nuestras vidas? Hoy vamos a ver esta última parte de la vida del rey David. Vamos a comenzar en el segundo libro de Samuel y vamos a comenzar en el capítulo 11. El capítulo 11 es el inicio de una tragedia, no para David, para Betsabé, pero también de una cuesta abajo para el rey David. Vamos a iniciar en el capítulo 11, aunque no nos vamos a quedar en el capítulo 11. Bueno, de hecho, no nos vamos a quedar en ningún capítulo. Les voy a dar un repaso de los capítulos 11 de Segunda de Samuel al capítulo 24 de Segunda de Samuel, que es donde termina la vida del rey David. ¿Okay? Entonces, en el capítulo 11, luego si ustedes tienen oportunidad, por favor, léanlo en casa para que no crean que les estoy echando mentiras y se den cuenta que sí les hablo con la verdad. En el capítulo 11 del segundo libro de Daniel nos damos cuenta que ocurre algo con David. Es la historia de David y Betsabé. David, abusando de su poder como rey, hace traer a una mujer, Betsabé, y la seduce. Bueno, no la seduce realmente, nomás le dice: Betsabé, pues te vas a acostar conmigo. Y abusando de su poder, se acuesta con ella, envía a matar a su marido que se llamaba Urías. Y en el capítulo 12 David comete este crimen y este pecado tan terrible. En el capítulo 12, que es el siguiente capítulo, Dios ha juzgado a David. Y le dice: David, por haber cometido este pecado atroz frente a mí, dice, el hijo que ella iba a tener ya no va a vivir, me lo voy a llevar. Y muere el hijo de David. Y David le ruega a Dios y le ruega a Dios y le ruega a Dios que su hijo se salve y su hijo. En el capítulo 13, ya han pasado varios años, David tiene varios hijos, porque acuérdense que se casó con muchas mujeres y tuvo muchos hijos de diferentes mujeres. Uno de sus hijos se llamaba Amnón. Y Amnón o Amón tenía una media hermana que se llamaba Tamar. Y Amnón estaba obsesionado con Tamar. Estaba loco por ella, pero no de amor, sino de obsesión física. Y entonces él prepara una trampa y viola a su propia media hermana, que era hermana de otro hijo del rey David que se llamaba Absalón. En el capítulo 13, Amnón va a violar a su hermana y luego Absalón va a asesinar a Amnón, al hijo de David. O sea que en el capítulo 13 tenemos que ya la vida de David va, pero de tragedia en tragedia. Primero con la muerte del hijo con Betsabé, y ahora la muerte, la violación de su otra hija, y ahora la muerte de su otro hijo en las manos de su hijo Absalón. Capítulo 14, David manda a su hijo Absalón al exilio y le dice: no vuelvas a venir a este lugar jamás. Pero dice que el corazón de David se entristeció hasta la muerte por su hijo Absalón. Capítulo 14. Capítulo 15. David se le ablanda el corazón y hace regresar a su hijo Absalón, y Absalón planea un golpe de estado en contra de su padre David. Por 4 años se sienta a la puerta del pueblo y de la ciudad y dice: si de verdad hubiera un buen rey en esta ciudad que los escuchara,
Si alguien fuera tan accesible como yo, si alguien fuera un salvador que les va a dar todas las respuestas que ustedes necesiten en su vida, nadie, les dice Absalón, nadie los va a poder salvar a ustedes más que yo. Tenía complejo mesiánico. Tengan mucho cuidado con los políticos que tienen complejo mesiánico, ¿eh? Aquellos que dicen, Dios me mandó, o aquellos que dicen, nomás yo los puedo ayudar. Luego pónganle una tachita ahí porque no es cierto. Absalón le da un golpe de estado a su propio padre y le roba el reino en el capítulo 15. En el capítulo 16 y 17, David, que era el rey que tenía un ejército que podía atacar cualquier ciudad que él quería. Ustedes se acuerdan de David con sus hombres que él tenía, ahora es un ejército mucho más grande. Sale huyendo del palacio por temor a su hijo Absalón. Y se va con su corte, y se va con sus esposas, y se va con sus hijos, y con unos cuantos que van por ahí, y se va huyendo. Y mientras él va huyendo, sus enemigos lo van maldiciendo, sus amigos que él tenía lo han traicionado, los sacerdotes que le ayudaban se han pasado del otro lado. Bueno, la vida de David es un completo desastre hasta ese momento. En el capítulo 17 nos quedan todavía un montón de capítulos. Capítulo 18, Absalón, el usurpador, es asesinado por un general del rey David. Cuando David había dicho explícitamente, no quiero que le vayan a hacer nada al muchacho, el general de David lo mató. Entonces en unos cuantos años David se queda sin varios hijos y con un problema muy grande en el reino. En el capítulo 19 al 20, David tiene que lidiar con más rebeliones y con más asesinatos de sus generales y de otras personas cercanas a él. En el capítulo 21 al 24, David sigue lidiando con más tragedias y más complot y luego de un censo, que tal vez el censo ocurrió antes, pero este censo que ofende a Dios y deja 70,000 personas muertas en Israel. Esto ocurre, los comentaristas dicen que aunque las fechas no son muy exactas, David tiene entre 39 y 45 años cuando comienza este asunto con Betsabé en el capítulo 11. ¿Okay? O sea que David, habiendo vivido 70 años, pasó un poco menos de la mitad de su vida. Digamos, give or take, decimos en inglés, ¿verdad? Que este asunto comenzó a los 40 años. Algunos dicen que empezó a los 35, pero digamos comenzó a los 40. Y de los 40 a los 70, hasta el día de su muerte, David pasó su vida lidiando con el quebrantamiento y la tragedia en su familia y en el reino. ¿Puedes imaginarte una vida, una gran parte de tu vida, entre tristezas y quebrantos? No tienes que imaginarte. Porque para la gran mayoría de las personas, esta es una realidad. No quebrantos tal vez como los de David, ninguno de nosotros tal vez ha visto cosas como estas, pero les aseguro que si ustedes nos cuentan su historia y tienen confianza de contarle a alguien su historia, muchos de ustedes tienen historias tan terribles en su vida, de tanto dolor y de tanta tristeza, que se pudiera escribir un libro completo de las cosas que les han pasado, ¿verdad? Y otros no tanto, otros tal vez vivieron una vida un poco más tranquila, con menos luchas exteriores, pero tal vez con luchas internas gravísimas, con problemas y enfermedades, con asuntos de salud mental, bueno, con tantas cosas que la gente dice, si yo escribiera un libro de mi vida, pudiera decir que la gran parte de mi vida la he pasado con algún tipo de quebrantamiento. Y debo decir algo al respecto del quebrantamiento. Miren, el quebrantamiento y el dolor a veces es causado por nuestra torpeza. Alguien diga amén. ¿Verdad que sí? O sea, el dolor y la angustia y la tristeza muchas veces tiene que ver con nosotros mismos. Y hay una manera muy sencilla relativamente de lidiar con las torpezas de nuestras vidas. ¿Sí o no? Ni les tengo que decir qué hay que hacer, ¿verdad? Cuando uno comete un error, uno sabe lo que tiene que hacer. Uno sabe cómo puede arreglar los dolores que nos vienen por nuestra propia culpa. Relativamente hablando, la respuesta a esa pregunta no es tan difícil, pero hay otros quebrantamientos, hay otros dolores, hay otras tristezas que no son nuestros errores, que tienen muy poco que ver con nosotros, que no los causamos nosotros, que tal vez ni siquiera los pedimos,
que no estaban en la visión de la vida que íbamos a vivir. Y para estos quebrantos y para estos dolores, como la partida de un ser querido, las enfermedades inesperadas, la rebeldía de un hijo, la traición de los amigos, para estos conflictos, para este quebranto que no son causados por nuestros propios errores, es muy difícil dar una respuesta. Es muy fácil decir, mira, yo la regué aquí, lo que estoy pasando ahora es mi culpa, pero es muy, muy difícil lidiar con el quebranto que nos causan las circunstancias de la vida, las preguntas que nos plantea el dolor y el sufrimiento, las respuestas que no son tan fáciles y a veces tal vez imposibles de responder. Y surge una pregunta otra vez, la pregunta que nos hemos venido haciendo en la vida de David por varias semanas. ¿Sigue David siendo un hombre conforme al corazón de Dios en medio de la tragedia y del quebranto? ¿Todavía podemos decir de David que era un hombre conforme al corazón de Dios cuando estaba en medio de tantas pruebas y tanto sufrimiento? Porque una versión de las predicaciones y una versión del evangelio que a veces se predica en las iglesias y una versión de los mensajitos que salen, que no tengo nada en contra de los mensajitos motivacionales, pero una versión muy fuerte de eso es, una vez que tú sigas a Dios, una vez que tú te acerques a Dios, una vez que tú seas fiel con Dios, entonces todas las cosas se van a solucionar para ti. ¿Han escuchado ese mensaje? Suena muy lindo, ¿verdad? Y luego nos encontramos con una realidad completamente diferente. Que nuestras vidas no se solucionan inmediatamente en el momento que deseamos confiar en Dios. Que la prueba continúa. La lucha, el dolor, el sufrimiento muchas veces sigue presente en nuestras vidas. Y entonces nos preguntamos, en el caso de David, ¿será que David continuó siendo un hombre conforme al corazón de Dios en medio del quebrantamiento y del dolor? Y luego hacemos esta pregunta de una manera más personal. ¿Es posible para nosotros enfrentar las tragedias y el quebrantamiento de la vida y continuar creciendo en fe y en confianza en Dios? ¿Es posible que tú y yo llevemos una vida quebrantada, una vida de tristeza, una vida de pruebas, y aún en medio de ello nuestra fe continúe creciendo? El libro que estamos estudiando los lunes de C.S. Lewis se llama El problema del dolor. Dice algo muy curioso, pero muy, muy interesante a la vez. Dice que es el cristianismo lo que crea el problema del dolor. Yo pensé que el cristianismo resolvía el problema del dolor. Dice C.S. Lewis que no, que es el cristianismo lo que crea el problema del dolor. ¿Cómo puede ser esto? Parafraseando, dice porque el cristianismo nos abre la puerta a una esperanza que no es de este mundo, a un mundo perfecto. Nos abre la idea a que un día toda lágrima será enjugada y toda tristeza será remitida a Dios y la muerte misma va a ser sorbida en victoria. Entonces, como tenemos conocimiento de que hay algo mejor y como tenemos conocimiento de que hay algo que no debe ser lo que vivimos ahora, entonces el sufrimiento existe porque anhelamos lo que todavía no ha llegado a ser. Por eso lo sentimos tan ajeno a nosotros, como algo que no nos pertenece. Alguien dijo en algún momento, la característica principal, no nos va a gustar este mensaje, la característica principal de la vida cristiana es el sufrimiento. ¿Por qué? Porque anhelamos un mundo perfecto que todavía no está aquí. Y eso produce sufrimiento en nosotros. Cuando me enfrento con mi vida, que es una vida que a veces no es lo que debiera ser, que no da el ancho, que caigo en pecado, que soy infiel a Dios, que pierdo el control, que me doy demasiado por mis gustos personales, o que persigo las cosas que no debiera, o cuando me pasan accidentes, o cuando tengo enfermedades, o cuando enfrento un problema en el hogar, y entonces me doy cuenta que el mundo no debiera ser así. Entonces escucha esto. Si esta vida es así, y estamos de acuerdo que en muchos sentidos la vida lo es, ¿verdad? Si la vida es así, donde hay quebrantamiento y tristeza y dolor y pruebas, entonces aprender a lidiar con el sufrimiento y el quebranto es esencial para el florecimiento de nuestra fe. Ya lo dijimos antes.
Si la característica de la vida que vivimos en este mundo imperfecto es quebranto, no siempre, pero muchas veces, tristeza, prueba, dolor, entonces aprender a lidiar con el quebranto es esencial para el florecimiento de nuestra fe. Para vivir en medio de la prueba, para nuestra fidelidad en gran parte de nuestra vida, para profundizar en la esperanza cuando no parece haber esperanza y para recibir consuelo en el quebranto. ¿Saben cuál es el gran problema con esto? El gran problema con querer estar preparados para el día del dolor es que no podemos vivir así. Nadie puede vivir pensando, déjame preparo porque mañana a la vuelta de la esquina me voy a caer y me voy a quebrar el pie. Déjame preparo porque mañana me va a ocurrir un problema en la casa y mi esposo y yo vamos a estar al borde del divorcio. Déjame preparo porque el día de mañana mis hijos van a crecer y se me van a rebelar y voy a tener problemas. Nadie quiere vivir así, nadie puede vivir así, nadie debería vivir así. Entonces, ¿cómo nos preparamos para aprender a lidiar con el dolor y el sufrimiento cuando es algo tan común en nuestras vidas, pero no podemos vivir de esa manera? Y una de las cosas que podemos hacer es que esta preparación, esta manera de lidiar con el sufrimiento tiene que venir en el contexto de la vida diaria, en nuestra comunión diaria con Dios y en las cosas que son importantes para nosotros. Y qué difícil es vivir de esa manera. Porque el apóstol Pablo dice, por ejemplo, a los filipenses, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Él dice, no tengan una mentalidad de sufrimiento, ¿ok? No tengan una mentalidad de que las cosas están mal. No estén afanosos por las cosas que van a ocurrir, ni por las cosas que no pueden tener. Dice, llévenle sus peticiones delante del Señor. El mismo Señor Jesucristo dice, ¿no es cierto? Dice, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Baste a cada día su propio mal. Entonces no es desarrollar una conciencia de que las cosas van a estar mal, o un día vamos a estar mal, un día van a pasar un accidente en nuestra familia. De hecho, si ustedes quieren echarle una mirada a la cultura en la que vivimos ahora nosotros, una de las grandes motivaciones de la cultura moderna en los Estados Unidos es el temor. ¿Okay? El temor. Nuestra cultura aquí en los Estados Unidos se mueve por el temor. Pongan atención a esto. Porque todo mundo va a querer tomar ventaja de ustedes a través del temor. Las aseguradoras de carros se aprovechan ¿de qué? El temor. Las aseguradoras de vida se aprovechan del temor. Los médicos se aprovechan, las aseguradoras de salud se aprovechan del temor. Los políticos se aprovechan del temor. Pónganle atención al discurso político en nuestro país, y no me voy a poner político, nomás quiero que le pongan atención a estas cosas. Pongan atención al discurso político en nuestro país, y lo que van a encontrar regularmente es un enemigo o dos enemigos que quieren destruirse y comerse a este país, perros y gatos incluidos. Y por otro lado tenemos un enemigo que quiere hacer que este país quede en la ruina sin constitución, porque es la persona más horrible que ha existido en la humanidad. ¿A qué está apelando ese discurso político? Al temor que tenemos. Entonces no podemos vivir una vida de temor, no podemos vivir pensando, la maldad está aquí, el sufrimiento está aquí. No podemos prepararnos de esa manera, tenemos que prepararnos de otra forma. En el contexto de la vida diaria, tenemos que florecer y desarrollar nuestra fe. Pero ¿cómo ocurre eso? ¿Cómo desarrollamos una fe firme en el contexto de nuestra vida diaria? ¿Están listos para la respuesta o no? Que está aquí en la Biblia, claro. Génesis, 2 Samuel capítulo 22. En medio de todos esos capítulos de tragedia, capítulo 22. Muchas cosas importantes en el capítulo 22. Ahorita voy a enumerar por lo menos 3 de ellas. ¿Cómo preparo mi vida para el quebrantamiento en el contexto diario de mi vida, en la vida cotidiana, cuando estoy lavando trastes, cuando estoy lidiando con los chiquillos, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy buscando trabajo, cuando hay
enfermedad en mi vida o no? ¿Cómo diariamente aprendo a estar listo para lidiar con el quebrantamiento? En el capítulo 22, en medio de todas las cosas que se están pasando a David, hay un salmo. ¿Ya lo encontraron? El título arriba, que no es un título que el autor puso ni nada, es el título que alguien escribió ahí, pero dice que es un cántico de liberación de David. Un cántico de liberación de David. Y dice, habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Miren lo que dice David en este salmo, en medio de toda la tragedia. Dice, no es que todo eso se va a ir, ¿verdad? Dice, Jehová, léanlo conmigo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron, ligaduras del Seol me rodearon y tendieron mis lazos de muerte sobre mí. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios, y él oyó mi oración desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Si ustedes siguen leyendo más adelante se van a dar cuenta que los versículos que vienen es como Dios comenzó a actuar ahí. Dice, él descendió desde los cielos y hubo humo y hubo un temblor, y Dios se fue manifestando en la vida de David constantemente. Si ustedes lo siguen leyendo hasta el final, se van a dar cuenta que es un canto de alabanza por la liberación de Dios en medio de la prueba. ¿Y qué encontramos ahí? Les voy a enumerar por lo menos 3 cosas. Una de ellas es que David pone en perspectiva las situaciones que lo rodean, y al sentirse rebasado por ellas, al sentirse rebasado por las circunstancias de la vida, encuentra refugio ¿en quién? En Dios. Encuentra refugio en Dios, en la vida diaria, en la vida cotidiana, cuando estás pasando por situaciones difíciles, cuando los problemas parecen muy grandes, dice, él encuentra su refugio en Dios. El Señor es mi amparo y mi fortaleza. Me las sé en hebreo, pero no se las voy a decir porque van a decir, ay, el pastor se pasa. Él es mi libertador, es mi Dios, la roca de refugio, es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Hermanos, una vida de adoración le ha enseñado a David que puede confiar en Dios en medio del quebranto. ¿Okay? Una vida de adoración le ha enseñado a David que puede confiar en Dios en medio del quebranto. Pero otra cosa que notamos es que David ha comprendido ha comprendido una y otra vez que las luchas y el quebranto no son mayores que Dios. Es imposible que no nos sintamos ahogados por las circunstancias difíciles de la vida. Nadie que no se sienta ahogado por las circunstancias difíciles de la vida o no es plenamente humano o está echando mentiras. Cuando alguien está pasando por pruebas, por dificultades y le preguntas ¿cómo te va? Todo bien aquí, ya sabes, echándole ganas, yo confiando en Dios. Cuando alguien está así, hermanos, hay que dudar de esa fe. Esta no parece fe en Dios, parece fe en uno mismo, ¿verdad? En el campeón que llevas dentro, no. Pero una cosa que notamos que David hace y que ha comprendido es que se da cuenta que el quebranto no es mayor que Dios. Miren, nos pareciera a primera vista que las pruebas son más grandes que Dios. ¿Les parece eso a veces? Que la lucha es mayor que Dios, que las circunstancias van a rebasar el poder de Dios. Nos pareciera a primera vista, pero Dios es poderoso para liberar. Dice, extendiendo su mano desde lo alto, tomó la mía y me sacó del mar profundo y me libró de mi enemigo poderoso. Dios extendió su mano, dice, y me sacó de donde estaba en el mar profundo. Gloria a Dios por ello. Pero hay más. Hay mucho más, pero hay algo más importante todavía que me parece que resalta una y otra vez. Y es cierto que podemos aprender a confiar en Dios en medio de la prueba. Y es cierto también que podemos responder a Dios en adoración. Pero lo que es más cierto que todo lo cierto es que Dios no depende de ninguna de estas cosas para ser Dios en nuestra vida. Dios no depende de tu adoración y Dios no depende de tu fidelidad y Dios no depende de que tan alegre estás
para ser Dios en tu vida, Dios no necesita nada. Él es suficiente para ti en medio de la prueba. Dios es suficiente para nosotros porque Él es todo en todo. Entonces la adoración diaria y constante de los creyentes, como vemos en la vida de David, es el antídoto para el momento en que llega la prueba. Porque nosotros aprendemos a adorar antes que aprendemos a pensar. ¿Se han dado cuenta de eso? Por eso Elías puede traer su guitarrita aquí los domingos, porque no puede pensar mucho todavía, pero puede adorar a Dios, ¿no es cierto? Y nosotros debemos aprender a adorar antes de aprender a pensar siquiera. Aprendemos a adorar antes de que aprendamos a confiar. El que no le ha pasado nada en su vida puede adorar a Dios sin tener que haber confiado en ninguna de las cosas que no le han ocurrido, ¿verdad que sí? Y aprendemos a adorar antes de que aprendamos a sufrir. No necesitas pasar por momentos de sufrimiento para que aprendas que Dios te va a librar en el sufrimiento. Aprendemos a adorar antes de aprender a sufrir. Porque al adorar al Señor ponemos todas las cosas en el lugar que le corresponde. Señor, no entiendo por qué mi madre tuvo que morir. Señor, no entiendo por qué mi familia está pasando por tantas pruebas, pero te adoro, Señor. No entiendo por qué mi hija se ha alejado de ti, Señor, pero te adoro, Señor. No comprendo por qué tengo que luchar con esta depresión, pero te adoro, Señor. ¿Quieres florecer en tu vida en medio del dolor y en medio de la prueba? ¿Quieres recibir consuelo de Dios? ¿Quieres estar preparado para los momentos difíciles? Entonces, conviértete en un adorador del Señor. ¿Qué es lo que Jesús nos enseñó? ¿No es cierto? No dijo, lo leímos en la mañana al principio, dijo, es necesario que le adoran en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Señor busca que le adoren. ¿Por qué? Porque la adoración constante en los vaivenes de la vida cotidiana nos convierte en personas conforme al corazón de Dios. Una vida de adoración nos pone a nosotros en el lugar correcto, pone a las circunstancias en el lugar correcto, pero sobre todo pone a Dios en el lugar correcto. Por eso el apóstol Pablo puede decir, estoy convencido. Escuchen esa palabra, estoy convencido. Estoy completamente convencido que ni la muerte ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en ¿quién? En Cristo Jesús. Esta es la buena noticia que el Evangelio predica una y otra vez, que todas las cosas, escuchen hermanos, que todas las cosas que pudieran destruirnos en esta vida han perdido su aguijón. Porque el veneno ha sido inyectado en Jesucristo en la cruz. La enfermedad, el dolor, la violencia, la muerte, las traiciones, todas han perdido su aguijón en los hijos de Dios, porque han sido inyectadas ya en el Hijo de Dios por el poder de la cruz. Nada puede separarnos del amor de Dios. Todas las maldiciones que nos esperaban a causa del pecado han sido canceladas por el poder de la cruz. Hermanos, nada puede separarnos del amor de Dios. Todas las armas que el enemigo pudiera levantar contra el pueblo de Dios han sido neutralizadas por el poder de la cruz. Dilo conmigo, nada puede separarme del amor de Dios. Entonces la última pregunta es, ¿cómo podemos anticiparnos a los quebrantamientos y al sufrimiento de la vida que nos espera, sin estar preocupados por este sufrimiento y este dolor? Cada que tomamos la cena decimos, elevamos nuestros corazones, Señor. Se supone que el pueblo debe responder, los elevamos ante ti. Elevamos nuestros corazones al Señor en adoración cada mañana, cada día. Y en cada paso que damos, en cada momento, en cada comunión, en la vida buena, en la vida mala, en la cotidiana, adoramos al Señor. Adoramos a nuestro Dios. Nos ponemos de pie esta mañana. Y si hay algo que tengas que entregarle al Señor en adoración hoy, Abraham le entregó a su hijo Isaac llorando y todo, amarrándolo y todo. David le entregó al Señor un corazón lleno de pecado y le dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿Qué le quieres entregar al Señor esta mañana? ¿Qué necesitas entregarle al Señor?
tu tristeza, tu dolor, tus pruebas, el pecado. Elevamos nuestros corazones en adoración a ti, Señor, esta mañana. Y te agradecemos porque eres bueno con nosotros. Te reconocemos como nuestro Dios y nuestro Salvador. Tú que estás por encima de todas las cosas. Y tú, Señor, que eres bueno y misericordioso y eres suficiente para cualquier necesidad que podamos enfrentar, para cualquier prueba, para los fracasos y las luchas, para los éxitos y para cualquier cosa en nuestra vida. Tú eres suficiente para nosotros. Enséñanos, Señor, a convertirnos en verdaderos adoradores de tu Hijo, para que cuando llegue el momento de la prueba, estemos preparados para dar gloria y honra a aquel que está por encima de todas las cosas. Que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Estamos